¿Cómo le va, señora, señor? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener la presencia del doctor Facundo Pereira. El doctor Facundo Pereira fusiona la medicina tradicional con la medicina alternativa. Ha escrito un libro donde le dice adiós a los alimentos villanos, que es un bestseller por estas horas, va por la 8ª edición, nada más y nada menos. Tiene más de 500.000 de seguidores en sus cuentas sociales. Habla de su programa que aplica el MDB15, donde señala que el intestino, presta atención, es el segundo cerebro de la persona donde se alojan también neuronas y que reseteado el intestino puede terminar con muchas enfermedades. En realidad, él fue su propio paciente. Con el doctor Facundo Pereira vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Es acá, Estación Alvear, un barrio abierto a vos. Deja de postergar tus planes. Solicita un préstamo en Banco Coinac y hacer realidad eso que tanto querés. Ingresa a bancocoinac.com o acércate a nuestras sucursales. Avalian, cobertura médica, cuidarte para lo que viene. En Buenos Aires, Palladio Hotel, Callao 924. Inelro, productos pensados para siempre. Maers Climatización, sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Una mejor versión de tu vida es posible. Evoluciona tu forma de construir sumando tecnología. Brimax, construí tu mejor versión. Ni en el centro ni en el campo, lo mejor de dos mundos. Arboria, condos en Fisherton. Un desarrollo de Sancor Seguros Real Estate, Rosenthal Inversiones y Fundar. Lumiar, fábrica de aberturas de aluminio de alta prestación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro, acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. ¡Qué campeón! Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Binder, depósito fiscal. Nació en la provincia de Río Negro, especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y medicina interna. Es el creador, decíamos, del programa de MDB15, que fusiona la medicina tradicional con la alternativa para resetear en 15 días el intestino. El libro bestseller habla del síndrome del intestino permeable, que podría explicar un sinnúmero de enfermedades, y decíamos también que fue su propio paciente. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás, Facundo? Bueno, muchas gracias, muy contento de estar en este programa. Bueno, gracias por atendernos. Dijiste o decías o decís, fuiste tu propio paciente. ¿Qué era lo que te pasaba y cómo, en definitiva, trabajaste con este programa? Yo, a los 33 años, cuando estaba en mi residencia de gastroenterología, la segunda residencia, hice primero clínica médica, después hice la residencia de gastroenterología y un día empecé a tener angustia, sin causa. No me cuidaba para nada, hacía mucho deporte pero comía muy mal, me encantaba comer de todo y dormía muy poquito y también tomaba alcohol y salía de noche y dormía muy poquito, hacía muchas guardias y la angustia no se me iba, empecé a estar, mi familia se preocupó, mi mamá viajó de Cipolletti a verme y nadie entendía qué me pasaba, era como una depresión sin causa, yo no tenía grandes causas y de golpe mi cerebro se había colapsado y ahí empecé un derrotero de muchos años de psicólogos, terapias alternativas, me volqué a la religión, buscaba darle un sentido a mi vida porque realmente sentí un gran vacío y esto me iba tiñendo de gris mi vida, me costaba enamorarme, me sentía solo, hasta que un día mi padre, que en ese momento regresé a ver a Cipolletti para trabajar con él, mi padre me dijo, mira Facu, me parece que tendrías que ir a un psiquiatra porque no te vemos bien. Así que fui a un psiquiatra, empecé a tomar un antidepresivo y ahí mejoré muchísimo. Salí del pozo, como digo, pero no terminaba de estar óptimo.
Hasta que un día empecé en ese entonces yo ya venía estudiando el impacto de la alimentación en el intestino y el impacto que esto podía tener en el cerebro. Entonces empecé a aplicar en mi propio cuerpo los conceptos que venía aprendiendo y empecé a limpiar la alimentación, empecé a comer muchas más plantas, saqué los procesados, saqué el gluten, saqué azúcar, empecé a hacer ayuno intermitente, empecé a meditar, empecé a tomar magnesio y vaya sorpresa que en un mes mi vida había cambiado para siempre. Empecé a tener tranquilidad, empecé a estar mucho más alegre, se me fue la angustia, empecé a sentir que me había curado. Y, aún siendo médico, aún investigado por todas, nunca nadie me había dicho de esta relación y realmente esto me marcó mucho y dije, bueno, esto no va a quedar acá y empecé a investigar cada vez más. Después, bueno, fue ahí cuando desarrollé mi programa que cuida el intestino a través de la alimentación y ya hoy tenemos más de 190.000 personas que han mejorado un sinnúmero de enfermedades, inclusive las anímicas, como me pasó a mí en aquel entonces. A ver, ¿cómo se explica esto? Y perdón por la ignorancia, ¿no? Que el intestino es el segundo cerebro y que aloja neuronas. A ver, ¿el intestino piensa? ¿Cómo es la cosa? No, se le llama segundo cerebro porque tiene neuronas, la misma cantidad de neuronas que en la médula espinal, que es lo que va por dentro, el conducto de nervios que va por dentro de la columna. Y tiene los mismos neurotransmisores, que son los químicos, que en el cerebro. Pero lo más importante que ese segundo cerebro, o cerebro de la panza, como se le llama, está unido con el cerebro de arriba por un nervio que es como una autopista, que se llama nervio vago, que esa autopista es bidireccional. Todo lo que pasa en el cerebro impacta a nuestro intestino, eso siempre lo supimos, estamos nerviosos, nos da gastritis, diarrea, pero lo que ahora sabemos es que cuando estamos mal de la panza, cuando comemos mal, tomamos analgésicos, antibióticos, tuvimos COVID, el virus, esa molestia digestiva puede generar que se nos inflame el cerebro y tengamos síntomas de insomnio, ansiedad o depresión. A ver, ¿cuáles serían las bases entonces para este método? ¿Por qué se llama MDD15? Queremos saber un poco más y la casualidad ayudó mucho, como en tantas otras, ¿no? Tantos otros descubrimientos. Sí, en realidad es así. Nosotros descubrimos a través de mi búsqueda personal y la búsqueda de mi padre, que fue un poco el pionero, que él siempre fue un médico de mente abierta, empezamos a ver que otras medicinas, como el naturismo, la ayurveda, la medicina funcional de Estados Unidos, empezaban a entender que el intestino debía estar sano para que nuestra salud esté bien. Nuestro cerebro, nuestro sistema inmunológico, nuestra piel, nuestras articulaciones. Y un poco investigando eso, entendimos que existe una teoría que se llama intestino permeable, que explica que cuando el intestino está inflamado, porque uno está muy nervioso, o cuando uno come demasiado gluten y azúcar, o cuando uno toma analgésicos o antibióticos, o cuando uno barre la microbiota con excesos de químicos, o un virus digestivo, o cuando uno lo operan de vesícula, o inclusive cuando uno tiene un hijo, una mujer después de un parto, todos esos factores pueden hacer que el intestino se vuelva más permeable. Y eso, como te decía, empiezan a filtrar toxinas que van al cerebro y lo inflaman, y uno se pone nervioso, triste, pero también esas toxinas, y acá viene el factor más importante, enferman al sistema inmunológico, que, dicho sea de paso, las células del sistema inmunológico, el 80% viven en nuestro intestino. Los famosos leucocitos están en el 80% de su número viviendo en la pared del intestino, defendiéndonos de todo lo que comemos, por supuesto, de las toxinas. Cuando el intestino se inflama y se vuelve más permeable, esas células de la inmunidad empiezan a secretar sustancias inflamatorias que nos inflaman por dentro. No como cuando nos golpeamos, que nos inflamamos en forma aguda, sino en forma crónica y silenciosa. Y ahí aparecen los síntomas del intestino permeable. Dolores de cabeza, hormigueos, ansiedad, depresión, mareos, rinitis, aftas, erupciones en la piel, hinchazón de manos, pies o cara, falta de energía inexplicable, dolores articulares, candidiasis vaginales e infecciones urinarias de repetición, síndrome de las piernas inquietas, fascitis plantar y enfermedades autoinmunes, hipotiroideos que no mejoran con el tratamiento porque el intestino está más permeable. Son casi 90 las enfermedades que pueden estar afectadas porque el intestino está más permeable.
Y nosotros diseñamos un plan para revertir el intestino permeable. Toda persona que sospechamos que tiene intestino permeable, o que tiene, aunque sea un síntoma digestivo y 2 síntomas extradigestivos de los que te mencioné anteriormente, puede ser que la causa de todo su malestar sea el intestino enfermo y permeable. Y nosotros diseñamos un protocolo para revertir esta hiperpermeabilidad, que es muy sencillo. Es solamente 7 días en el cual dejamos de comer alimentos inflamatorios como gluten, lácteos, azúcar, café, mate, alcohol, algunas frutas y algunas verduras, y al día 8 el intestino se desinflama el cuerpo y desaparecen síntomas y se alivian enfermedades, incluidas las anímicas. En el día 8 ya empezamos en la reintroducción gradual, un alimento por día, y nos fijamos cuál es el alimento que nos puede estar enfermando sin que nos demos cuenta. El más clásico es el gluten, la famosa sensibilidad al gluten no celíaca, que, aunque les parezca mentira, Alberto, afecta a 12 millones de argentinos. Y las personas no se dan cuenta, porque hoy comes una galletita y el dolor de cabeza tarda 3 días en aparecer, o la tristeza, o la fatiga. Entonces, la única forma de darse cuenta muchas veces es pasar por uno de estos procesos. El final de la película es que la persona vuelve a comer de todo, menos ese alimento que descubre que le hace mal, y ese lo dosifica. Gluten, lácteos, algunos tienen problemas con las carnes rojas y nunca se enteraron, otros con la fruta, alimentos que pensamos que eran saludables, como la miel, la manzana, la cebolla, el ajo, ¿no? Y después la vida continúa, y también la suplementación y la gestión del estrés es importante que te lo cuente. En nuestro plan usamos magnesio, que es el mineral del relax y que está deficitario en el 50% de los argentinos. Entonces, nuestro plan es esa dieta que te dije, el magnesio, un prebiótico llamado Arbox Microbiota, que son como fibras buenas para darle comer al intestino, omega 3, a veces usamos el famoso vinagre de manzana, que es el remedio casero más popular de la historia de la humanidad y que tiene un efecto antidepresivo, aunque a la gente les parezca mentira. Una cucharadita de té en un vaso de agua, proponemos, junto con el magnesio, 400 miligramos de óxido a la noche, y bueno, el prebiótico, y prácticas de meditación y ejercicio que les enviamos en nuestros programas a las personas para que en ese combo de medidas antiinflamatorias la salud se resetee, el intestino se desinflame, y bueno, y creo que es como una buena opción para personas que estaban un poco perdidas con la medicina tradicional y que estaban también como desconfiando de la medicina alternativa. Fuimos a cubrir ese espacio, ¿no? Y bueno, un poco ese es nuestro trabajo. Bueno, es muy difícil interrumpirlo al doctor porque uno está prestando mucha atención, e incluso uno puede llegar a repreguntar algo que usted ya ha explicado y que no se entiende del todo bien. Por ejemplo, a mí no me queda en claro cómo se detecta. Sabemos las consecuencias del intestino permeable, pero ¿cómo? ¿Hay algo que lo detecte al intestino permeable? ¿Hay un examen, hay un análisis? Bueno, buena pregunta. El intestino permeable todavía no existe para la medicina. Es por eso que nuestro programa está ayudando a tantas personas que no están siendo ayudadas por la medicina tradicional. Por la sencilla razón que todavía no se inventó ningún marcador que te diga, hacete este test para ver si tenés el intestino permeable o no. Hay algunos en Estados Unidos y en Europa, pero todavía son de investigación. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de las personas que sufren del intestino permeable, que hoy yo creo que son el 30% de la población, porque muchas son relacionadas al gluten o a los lácteos, la gran mayoría de estas personas no se dan cuenta salvo que se sospeche. Y la única forma de sospechar el intestino permeable hoy es a través de un autotest que fabricamos nosotros, que todavía no es científico, es solo de observación y orientación, pero básicamente, Alberto, para todos los que nos escuchan, que quieren saber si su problema de salud viene del intestino o no, es así. Si ustedes tienen, por ejemplo, el intestino inflamado, cada tanto, eso suma 2 puntos. Más de 6 puntos, ya la sospecha es alta. Si vos tenés el intestino inflamado, son 2 puntos. Si se te hinchan las manos, pies o cara, son 2 puntos, ya vamos cuánto. Si tenés hormigueos o adormecimientos en las manos, ya tenés 6. Ya si tenés esas 3 cosas, tu sospecha es alta. Ahora, otros
aspectos que suman un punto son la artritis, dolores articulares o artritis, el dolor de cabeza, la falta de energía, las alergias en la piel, la rinitis o los problemas de la piel, todos suman un punto, la inestabilidad anímica sin causa y los problemas. Hay una serie de factores que cualquiera de ellos suma puntos, como son la candidiasis vaginal, el síndrome de las piernas inquietas, la fascitis plantar y, atento, los operados de vesícula. Si estás operado de vesícula o si tenés enfermedad de hipotiroidea de Hashimoto o autoinmuno, es un punto. Entonces, este autotest, que está disponible en forma gratuita para cualquier persona que le interese y lo quiera hacer, ponen Facundo Pereira en Google, ahí aparece nuestra página y entran al autotest. Esa es una forma de orientarnos si tu intestino está más permeable o no. Entonces, si ustedes están escuchando y se sintieron identificados con muchos de los síntomas, aumentan las posibilidades que con nuestro programa su salud se mejore. Doctor. Ahora, si ustedes fueran... Sí, continúa, por favor, no quiero interrumpir. Este es el problema, parece que interrumpo, no quiero. Dale. No. Ahora, si ustedes solamente tienen dolor de cabeza y están escuchando esto y nada más que dolor de cabeza, es más difícil saber si los vamos a ayudar o no. ¿Se entiende? O tenés un dolor de codo y no tenés nada más y capaz que no. Ahora, es muy interesante las articulaciones. Las personas creen que porque tienen artrosis ya tienen que vivir mal, pero acostumbrados al dolor. Y nosotros, con esto, al desinflamar el cuerpo, al desinflamar el intestino, al desinflamar el sistema inmunológico, se desinflaman las articulaciones. Y personas que tenían artrosis, artritis, inclusive mi padre, que tiene 84 años, mejoró, si bien él tiene una artrosis y eso no lo vamos a curar, sus dolores articulares desaparecieron solamente cambiando la forma de alimentarse. Hay una serie de porcentajes que diste. Señalaste que el 50% de la población argentina carece de magnesio, ¿correcto? 50%. Lo llamativo de esto, sí. 50%. Estas personas van al médico, les piden un análisis de sangre de magnesio y da normal. Por supuesto que el médico no le va a dar magnesio. Nosotros lo que vemos no es que vemos, sino lo que estudiamos, porque estos temas se hablan poco, son muy nuevos, pero todas estas personas, el déficit sería intracelular, no modifican el magnesio en la sangre. Entonces, por eso es tan difícil darse cuenta, y por eso es que las personas son tan fanáticas del magnesio, incluido yo, que a mí realmente el magnesio me ayuda mucho para la ansiedad. Yo, Alberto, en mi propio cuerpo, consumo 400 miligramos y a veces 800 miligramos de óxido de magnesio cuando estoy ansioso y funciona casi como un clorazepam, me relaja, ¿no? Y así mucha gente que hemos ayudado a personas a solucionar problemas de insomnio, de ansiedad, de fibromialgia. Es muy económico también. Vamos a hacer una pausa, Facundo. Te vamos a preguntar cómo te llevas con la medicina tradicional o con los demás colegas, ¿no? Con este método que estás llevando adelante. Y sí es verdad que con el 80% de la gente, con esa primera semana de reseteado el organismo, los intestinos, avanza. Enseguida volvemos, con el doctor Facundo Pereira. Ya estamos.